capítulo 3. Versículo 1. Dice Lucas 3, versículo 1. En el año 15, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, y nos enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Es bien interesante que esta porción de la Escritura habla de la presencia de Juan el Bautista, pero quisiera que nos enfocáramos en el hecho de que Juan, a la gente que llegó a escuchar su mensaje y que llegaba para bautizarse, Juan lo recibe con una expresión fuerte: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír la ira venidera? Y al leer la versión de Messenger, traduce esta porción de una forma interesante. Quiero contarles que tengo casi 2 años de estar estudiando el libro de Lucas, y primero hice un comentario sobre Marcos, y ahora me interesó Lucas por una razón. Marcos me interesó por el hecho de que Marcos es el evangelio escrito desde una nueva generación, como se la cuenta un viejo a una nueva generación, porque Marcos es el evangelio de Pedro escrito por Marcos. O sea, Pedro se lo dictó a Marcos, un joven al que le dio la oportunidad para poder escribir. Si Pedro no hubiera hecho eso, en los evangelios tendríamos Mateo, Pedro, Lucas y Juan, porque él hubiera escrito el evangelio. Pero él decide contárselo a una nueva generación como es Marcos, y Marcos lo escribe desde la perspectiva de cómo esa generación recibe a Jesús. Ya Mateo había escrito el libro a los judíos, a la religiosidad, pero Marcos es eso. Y cuando uno mira todo el evangelio de Marcos, uno nota que la autoridad y la autoría de Marcos es muy dinámica, muy concreta, muy práctica, muy de nueva generación. El evangelio de Lucas me ha interesado porque el evangelio de Lucas es el tercer evangelio, o la tercera narración de evangelio. Y Lucas ya no le habla ni a los judíos ni a las nuevas generaciones judías, sino que Lucas ahora le habla a los gentiles, al mundo. Es el evangelio para la gente de su mundo contemporáneo. Y me interesa mucho porque Lucas hace de su evangelio un evangelio totalmente diferente para un mundo cambiante, para un mundo que ya se había acostumbrado a oír 2 versiones. Si ustedes deben saber, en el tiempo de que Lucas escribe su evangelio ya circulaba Mateo y Marcos. Significa que tanto los judíos como las nuevas generaciones ya habían escuchado la historia de Jesús, ya la habían oído de diferentes perspectivas, habían visto sus milagros, habían visto sus cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que un autor como Lucas
hable de una historia vieja, pero que sea relevante para el mundo. Entonces el Evangelio de Lucas es la versión posmoderna, la versión actualizada, y tiene que darle ciertos giros a su contenido para que la gente no dijera, eso ya lo sabemos, sí, ya lo dijo Mateo, ya lo dijo Lucas, ya lo dijo Marcos. ¿Cómo puede ser una antigua historia novedosa para una generación que ya está acostumbrada a escuchar otras dos versiones? Y eso me llamó la atención, porque con ese lente es que empecé a estudiar el Evangelio de Lucas, el hecho de ver cómo podemos hacer una antigua historia novedosa para una generación acostumbrada a oír oír tantas narraciones y oír las mismas narraciones. Por eso es que ustedes verán que Lucas comienza diciendo, señores, puesto que muchos han tratado, y empieza diciendo, miren, algunos trataron, pero cuando dice muchos han tratado, está hablando de Mateo y Marcos, de decir las cosas, pero he querido yo, dice, hacerlas todas por orden desde el comienzo. Y entonces él dice, o sea, miren, las narraciones anteriores fueron esporádicas, pero yo les voy a dar una narración completa desde sus orígenes hasta el final, y la voy a poner en orden, porque Lucas indudablemente es un profesional que tiene la academia para hacer un evangelio más accesible al mundo moderno, al mundo contextual que vivimos. Entonces, así ha sido toda la serie de historias que Dios me ha ido narrando en el Evangelio de Lucas. Pero llegué al capítulo 3, y el capítulo 3 lo leí varias veces, y dije, pero aquí ya todo el mundo ha hablado de esto, pues, o sea, ¿cómo ver este pasaje de otra perspectiva como Lucas la plantea? Si Lucas está planteando un concepto novedoso, entonces tenemos que verlo desde esa perspectiva. Y lo que he aprendido es, cuando yo me trabo en una cosa, no hago nada y lo dejo. Y pasé casi 6 meses que llegaba al capítulo 3, y nada. Hasta hace quizás un lunes de la semana pasada, volví otra vez al capítulo 3 y dije, debo avanzar en esto. Y ahí donde funcionó la traducción de esta versión, porque él pone, en esta versión me llamó la atención lo que él escribe, y dice, la versión Messenger pone, recorrió todo el país alrededor del río Jordán predicando un bautismo de cambio de vida que lleva al perdón de los pecados. Y más adelante dice en el versículo 8, ¿crees que un poco de agua en tus pieles de serpiente va a desviar el juicio de Dios? Es tu vida la que debes cambiar con tu piel. Y esa frase me tocó, porque entonces me puse a pensar en las culebras, como se quitan lo de encima, pero siguen siendo serpientes o culebras. Y culebras, o sea, tienen las dos cosas importantes. Y me puse a pensar, cambio de vida. O sea que el arrepentimiento, y la traducción de arrepentimiento está bien dada, porque arrepentimiento es cambio de vida. La palabra conversión es cambiar de vida. Eso significa entonces, como decía Robert, que todos nosotros somos diferentes. No somos iguales a lo que está a nuestro alrededor. Significa que todos nosotros deberíamos de tener una transformación de vida y una conversión. Y entonces de ahí me puse a pensar, ¿qué es cambiar de vida? Porque es que los evangélicos no entendemos eso. Porque viene uno de los empleados, jefes de la Panamericana, y me dice, aquí hay un montón de que son evangélicos, pero todos sus hechos contradicen, porque son los más corruptos y los más mafiosos. Porque es que encontramos gente que le diga, no, miéntame, si ese no es problema, cámbialo, y si eso es para que no, es una mentirita piadosa. Porque es que alteramos las cosas, porque es que simple y sencillamente nosotros no tenemos una diferencia radical entre lo que somos y hacemos. En estos versículos hay 3 cosas que hacen que una persona realmente se haya convertido. Y esto, hermanos, yo quiero que de veras lo evalúen. Por favor, evalúen su vida hoy y evalúen si realmente tienen una conversión con Dios
Porque si no la tienen es un buen momento para poder evaluar y plantear y replantear sus propias vidas y mi propia vida, porque eso es bien importante. Hay tres cosas importantes en el pasaje con respecto al cambio de vida. El cambio de vida es sensibilidad a Dios, a su voz, ¿sí? El cambio de vida es autoridad escritural y el cambio de vida es responsabilidad de fruto de vida. Son tres cosas importantes. Esas tres cosas van juntas. Si no se están dando, habría que plantear realmente si yo tengo una relación personal con Dios. Ahora, en primer lugar, uno se da cuenta el pasaje y oiga lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Estos versículos nos hablan de tres cosas básicas, o de cuatro más que todo. Primero nos habla de los rostros de la generación en la que Juan se sale, nos habla de las regiones en las que Juan se manifiesta y nos habla de las religiones que existían en ese tiempo. Ni los rostros, ni las razones, ni las religiones o las regiones fueron las que Dios utilizó para manifestarse. Aquí hay varios rostros políticos, rostros sociales, gente de alcurnia, aparece un emperador, aparece un Poncio Pilato, aparecen gobernadores, aparecen todos, y todos esos rostros, todas esas caras, todos esos rostros, ninguno de ellos fueron lo suficientemente agradables para que Dios mostrara su voz con ellos, dando a entender que no es ahí donde Dios se manifiesta. ¿Ustedes creen que los rostros famosos que vemos aquí en este país y las caras que vemos a nivel mundial de los rostros famosos, esos rostros son los que Dios está escogiendo para que la voz de Él se escuche? No, aunque se tome un selfie en las Naciones Unidas riéndose con el presidente atrás y diga qué lindo soy en las Naciones Unidas, ese rostro puede ser muy popular en ciertos niveles de nuestra sociedad, pero ese rostro, si no tiene un cambio de vida con relación a Dios, ese rostro no vale nada. Aunque las redes lo indiquen y aunque los medios lo levanten y aunque sea viral el selfie, eso no va a ser visto por Dios ni va a ser usado por Dios si no tiene un vínculo con Él. ¿Cuáles son los rostros que vemos en América Latina y cuáles son los rostros que vemos a nivel del mundo? Rostros famosos, rostros que están tomando decisiones sobre este mundo, pero déjenme decirle, ni en Maduro, ni en Trump, ni en Bukele, ni en Putin, ni en todos esos rostros que vemos como los más famosos, son los rostros que Dios le agrada. Porque a Dios le agradan los rostros de hombres como Juan, que en el anonimato escuchan la voz de Dios porque son sensibles a Dios. En ese sentido, quiere decir que en esta sociedad lo más importante somos los que escuchamos a Dios. No, en esta sociedad los más importantes son los que están pendientes del rostro de Dios, de lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas. Y de pensar y saber si mi rostro está siendo aceptado por el rostro de Dios. ¿Qué tanto yo veo el rostro de Dios en mi diario vivir? Hay otra cosa interesante. Hay regiones donde nosotros creemos que Dios no se mueve y son donde más se mueve. Porque la voz de Dios vino ¿en dónde? En el desierto. No llegó a Jerusalén, al templo, no llegó al palacio, no llegó a las oficinas de esas personas importantísimas, sino que Dios se manifiesta en los lugares que nosotros menos creemos que se manifiesta. Y el mover de Dios y la sensibilidad a la voz de Dios es allí. Usted puede tener en un lugar, en una organización, ser visto de menos y ser visto en el desierto, porque los importantes son los que tienen las cámaras y los que miran.
Pero lo interesante del caso es que Dios realmente escoge sus espacios reducidos, estériles, donde realmente nadie le gusta estar, pero que solamente están los que están dispuestos a escuchar el rostro, la voz de Dios y ver el rostro de Dios. Por eso es que los desiertos que pasamos son tan importantes. Ustedes deben saber que la palabra desierto es una palabra interesante porque es la palabra dabarín en hebreo, y la palabra dabarín significa una palabra que es dabar, palabra, e in es la terminación, lugar de la palabra. Los judíos entendían que el desierto era el lugar donde Dios hablaba. Y oiga lo que dice ahí, mire lo que dice: voz del que clama en el desierto. Juan llegó al desierto y en el desierto oyó a Dios gritar, señores. Y Juan, por estar en el desierto, se convirtió en la voz de ese que clamaba. Quiere decir que, miren, mi hermano, mientras más estéril es el lugar donde usted está, mientras más desértico es, más Dios va a clamar su voz ahí. Lo que pasa es que nosotros no queremos convertir en la plataforma de esa voz. Entonces el texto dice que hay regiones, hay rostros, hay regiones, pero hay una cosa interesante: hay religiones. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, el pasaje dice que, versículo 2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás? Eso es anormal. La ley no permitía que hubiesen dos sumos sacerdotes, solo uno, ¿sí? Pero lo que ocurre aquí es el hecho de que aquí Lucas pone que Anás era el sacerdote, pero Caifás es el que estaba detrás del pueblo. En ese sentido, los dos, quien era el que tenía el rostro oficial era Anás, y Caifás era el que estaba el poder detrás del trono. Es que la religión se convierte en una situación tan fuerte y tan poderosa que puede. Y si estos eran los grandes sumos sacerdotes, los que tenían, ¿cómo se llama?, la pauta para poder ser los que oían la voz de Dios y los que intervenían con el pueblo de Dios, resulta entonces que estos dos, Dios los hace a un lado. No es a ellos quien Dios les ama. Lo que viene a decir que no es donde, que no solamente, o que muchas veces no es en los seminarios teológicos o en los lugares eclesiales donde Dios está hablando. Ahora miren una cosa importante. Estamos hablando que cambiar de vida y convertirse realmente tiene que ver con una sensibilidad al rostro y al amor de Dios. Pero hay una cosa interesante. Observe que dice el pasaje, que ante los rostros de Tiberio César, de Poncio Pilato, de Felipe el tetrarca, de Lisanias, de Linia y de Anás y Caifás, se contraponen dos rostros. Son los dos rostros que Dios ama, son los dos rostros que Dios usa. ¿Quiénes son? El primero es Zacarías, perdón, el primero es Juan, y luego dice que Zacarías. Esto me llamó la atención, ¿sabes por qué? Porque no hay mejor manera de contrarrestar la corrupción en nuestros pueblos que siendo padres piadosos que engendran hijos piadosos. No hay mejor ministerio ni mejor cosa que contrarreste el rostro social que tenemos que crear dos generaciones, una que engendra a otra, pero con los mismos valores y principios de Dios. Porque el rostro de Zacarías y el rostro de Juan son dos rostros diferentes cronológicamente hablando, pero juntos cairológicamente hablando, porque es una generación unida por el amor y por la sensibilidad de Dios. Y esto me puso a mí en qué pensar, porque hay mucha gente que quiere cambiar el mundo y predicar el evangelio, y sus hijos son una desgracia, ¿no? O sea, no tienen ninguna autoridad con respecto a sus hijos. No pueden tener ese tipo o sea, quieren cambiar el mundo y son incapaces de transformar a sus propios hijos en el reino de Dios. Por eso es que es muy fácil ir a cambiar allá afuera que cambiar adentro de la casa. Por eso es que los rostros que nosotros debemos reflejar en nuestras sociedades latinas son de hogares estables y piadosos,
Un padre que engendra un hijo, que sigue la dinastía de su ministerio y es piadoso y aún lo supera, pero son dos generaciones. Ahora yo creo que aquí debemos encontrar nuevamente lo que les he dicho. Yo no creo que el futuro de nuestro evangelio dependa de la nueva generación, sino que depende de la generación junta, vieja y joven, pero que tienen un mismo sentir en el tiempo en que están siendo usados por Dios. ¿De qué sirve, mi hermano? Que usted se la jacte y diga que es piadoso y esto y lo otro, si todo lo que su familia hace y dice contradice el temor de Dios. ¿Cómo va a contrarrestar la sociedad así? Si la base de la sociedad es la familia, y si nuestras familias que son cristianos no pueden engendrar diferentes hijos cristianos, entonces indudablemente tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque no podemos contrarrestar los rostros mundanos con los rostros divinos que Dios está utilizando. Ahora, me encanta el hecho de pensar que aquí encontramos a Juan siendo sensible a la voz de Dios, y eso lo hace pensar que él realmente puede declarar que se ha convertido, porque nadie puede exigirle a alguien que se convierta si él no ha tenido una relación con Dios. Y miren, eso es bien importante, porque muchos papás pueden exigirle a sus hijos que tengan una relación con Dios cuando miran que ellos no la tienen. ¿Y de qué sirve eso? No sirve absolutamente de nada. Dice el versículo 3, y fue por el Jordán predicando. Ahora ustedes pueden ver ahí, que ahí hay tres cosas que debemos entender con el mover de Dios y la sensibilidad de Dios. Lo primero que uno mira allí es que Juan cambia su dirección de vida. Fíjense que Juan, él era una persona que estaba en el desierto, pero ahora él dice que para que la voz de Dios pueda ser escuchada, debe tener un nuevo enfoque, un nuevo método. Ese método tiene dos connotaciones. Uno, cuando centraliza su ministerio de Dios en el templo. Eso era anormal, porque se suponía que todos los profetas y todos los sacerdotes o los hombres de Dios tendrían que llegar al templo, porque era la centralidad de la espiritualidad de Israel. Pero Juan decide irse mejor al lado del río Jordán, al desierto. En ese lugar, él decide establecer su ministerio. Ahora, piensen en esto. La sensibilidad a Dios nos hace pensar en que nuestros nuevos métodos de acercarnos a Él y de acercar a la gente a Él deben cambiar. Nuestra dirección de vida debe cambiar. No debemos ir hacia lo que realmente todo el mundo hace, sino que nosotros somos diferentes, nos movemos en otra esfera, nos movemos en otros lugares, en otras dimensiones. Por lo tanto, no queremos caer que somos del status quo para decir que ahora somos cristianos, porque miren, ¿sabe qué ocurre? Cuando uno se convierte y toma la decisión de seguir a Cristo, uno comienza con una nueva disciplina espiritual. Debe esperarse que empiece a querer conocer más a Dios. El problema es que la mayoría de las disciplinas espirituales que usted y yo aprendemos, las aprendemos dentro del templo. Y muchas veces las aprendemos viendo a otros hacer lo que están haciendo. Entonces, en lugar de ser sensible a la voz de Dios y buscar esa frescura de Dios para que nos muestre cuál debe ser mi disciplina espiritual y cómo debo moverme en el espíritu, lo que yo hago es me adentro el status quo, y el status quo me establece mi espiritualidad. Entonces la espiritualidad que usted y yo tenemos, ya la vamos a ver más adelante, porque Juan se atreve a decirles, ¿quién les enseñó a ustedes? O sea, es una pregunta que Juan bien interesante. O sea, yo no sé quién fue el que les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera. O sea, esa enseñanza que han recibido es una enseñanza mala, negativa. ¿Por qué? Porque ha generado una espiritualidad religiosa, no una religiosidad de cambio, una religiosidad diferente de vida. Que muchos de nosotros venimos a la iglesia, estamos aquí sentados escuchando, otros estamos haciendo otras cosas, otros estamos viendo muchas otras cosas, y venimos un domingo más, y otro domingo más, y otro domingo más, y otro domingo más. Pero ¿cuál es la diferencia de vida? ¿Por qué no cambiamos? Porque realmente no existe una pasión y un fuego, un nuevo ardor en mi vida con respecto a Dios. Juan
toma un giro de su vida y dice, voy a buscar lo que realmente. Para mí ese es el gran problema de los discipulados en las iglesias. Yo no estoy de acuerdo en eso. Primero porque no es bíblico. Los grupos de discipulado. Lo que nosotros se nos manda a hacer a partir de Hechos 11, porque la palabra discípulo desaparece de Hechos 11 por todo el Nuevo Testamento y no vuelve a aparecer, es que nos ha mandado que seamos cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reflejar a Cristo. Y el problema de los discipulados es que muchos se convierten en discípulos de los que dirigen los grupos de discipulado. Y debemos discipular a la iglesia, y cuando hablamos en términos de discipular, hagamos grupitos para que la gente pueda escuchar y tengamos programas. El cristianismo se trata de ser igual que Jesús. Esa es la esencia. Si a mí me ponen como meta, mi meta de espiritualidad es parecerme a Jesús y no a otra cosa, me la ponen bien alta, ¿no es cierto? Pero si ya me la ponen a mí, que mi meta de espiritualidad es saberme versículos de memoria, saber qué pasajes son los que tengo que tomar, de reunirme con un grupo, tener mi cafecito y platicar mucho y decir todo lo que ha pasado, eso no es espiritualidad, hermano. Eso es como los Rotarios y como el Club de Leones. Porque si un grupo se reúne, debería reunirse para parecerse a Jesucristo, no para parecerse a cualquier otra cosa menos que eso. Porque nosotros hemos sido llamados a ser cristitos, parecernos a Jesús. Y esa es una de las grandes interrogantes que tenemos. ¿Qué tanto estamos pareciéndonos más a Jesús cada vez que vamos creciendo? Esa es la verdadera conversión, la libertad del pecado habitual y parecernos cada día más a Jesucristo. Pero hay otra cosa interesante. Juan viene, se va a otra región y toma una decisión diferente, pero luego toma un rito. Fíjense, aquí es donde yo digo una cosa. Nosotros debemos no solamente ser sensibles al cambio del enfoque donde estamos llevando el Evangelio, sino también ser sensibles al cambio de refrescar los ritos que tenemos en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, Juan toma el rito del bautismo y lo transforma y le da una nueva connotación. ¿Por qué? El bautismo lo hacían los judíos, pero los judíos lo utilizaban para que se incluyeran a ser prosélitos del judaísmo a los gentiles. Cuando un gentil se hacía judío, tenía que pasar por esa agua del bautismo. Ahora viene Juan y lo toma el bautismo y lo enfoca, porque ahora el enfoque es, no, los judíos tienen que bautizarse también, porque los judíos lo veían como alguien que se agregaba a su religión, pero Juan lo está viendo como el anuncio del Mesías. Por eso el bautismo de Juan es el estereotipo del bautismo cristiano, porque Juan estaba con el bautismo anunciando lo que vendría y nosotros con el bautismo anunciamos lo que ya vino. Por eso es que cambió el cristianismo. Por eso es que los gentiles cristianos nos bautizamos, porque ya no venimos y estamos anticipando que viene. El querer tener esos ritos a ese estilo es un judaísmo que ya murió. Y me puse a pensar, ¿cómo nosotros nos encantan los ritos espirituales? Somos adictos a los ritos. O sea, ¿por qué? Porque los ritos son figuras visibles a las cuales podemos manejar y hacerlos sentir cómodos porque hacemos un rito. Por ejemplo, para muchas personas venir a la iglesia es un rito. Ya no es una sensibilidad espiritual a Dios. ¿Por qué es un rito? Porque simplemente dicen hay que ir a la iglesia. Y venimos y nos sentamos, hacemos lo mismo todos los días, escuchamos las mismas cosas y salimos totalmente iguales, pero salimos satisfechos. ¿Por qué? Porque cumplí con mi rito de venir el día domingo a la iglesia. Ustedes creen, miren, ustedes creen que los que llegaban o sea, cuando Juan dice, ministerio, voy a hacer la primera iglesia en el desierto, ustedes creen que Juan les estaba ofreciendo mercadológicamente a la audiencia algo cómodo y atractivo. ¿Ustedes creen que llegaron todos los judíos al desierto y vieron a Juan y dijeron, deberíamos de mandar a traer aire acondicionado al desierto? Y llegaban los judíos, ¿y dónde nos sentamos? Ay, siéntense en la arena y en las piedras. Ay, no, pero es que yo me merezco una butaca acomodada, bien bonita aquí. ¿Por qué? Porque te vengo a oír y te vengo a escuchar, te estoy haciendo el favor de estar aquí escuchándote. Ustedes creen que el ambiente, y sin embargo lo que hizo la presencia de la voz de Dios en la vida de Juan es que movilizó a la gente a ese desierto. Lo que viene a decir, ¿sabe lo que viene a decir eso? Que cuando usted realmente quiere buscar a Dios,
y lo ama y lo busca con hambre, no le importan las circunstancias donde lo busca. Pero ¿qué ha pasado con nuestras iglesias? Ay, no, hagamos un culto para jóvenes y un culto para adultos, para que estén cómodos los jóvenes y para que estén adultos. No, pues pongamos primero, hagamos un buen parqueo a la gente, porque la gente parquee y que esté cómoda y tenga accesibilidad a la iglesia. Pongamos aires acondicionados y hagamos toda la tecnología linda, porque la gente se lo merece. ¿Por qué? O porque la gente se nos va a ir. Un señor, un hermano en Cristo, yo creo que es primo, pero es hermano en Cristo, un primo en Cristo, hablamos hoy, esta semana, y él es coronel, y me dice, ¿quiero ir a su iglesia? ¿A cuál le digo? A la suya. No, es que yo no tengo iglesia, donde nos reunimos es otra cosa, pero no es mi iglesia. Y me empieza a contar que se había molestado porque él iba allá a Cefal y un día él había entrado al baño y no había encontrado papel higiénico, y él dice, pero si yo doy un diezmo aquí grande, ni papel higiénico hay. Y le dije, ay, hermanito, muchas gracias, no llegue a mi iglesia, ¿va? Porque, o sea, ¿por qué tenemos la idea que somos dueños nosotros? ¿Por qué creemos que somos como clientes, venimos a la iglesia y como clientes venimos a exigir que nos den un menú que me satisfaga? ¿De dónde sacamos esa espiritualidad tan absurda? La sacamos del hecho de que no tenemos hambre de Dios. Porque el que tiene hambre de Dios se come cualquier cosa y se come contento. Pero como estamos tan saturados de mensajes, de cosas, y no ejercitamos espiritualmente, tenemos una obesidad espiritual tan grande que ya no nos podemos ni mover. Entonces, ¿qué hacemos? Deme. ¿Y sabe cuál es lo más triste de eso? Que la inmensa mayoría de líderes y pastores caen en ese error. Andan afanados, corriendo, queriendo satisfacer las necesidades de la gente, cuando simple y sencillamente nosotros estamos aquí para escuchar la voz de Dios y decirle a la gente lo que Dios quiere que digan. Tomó el bautismo, lo cambió, y los judíos dijeron, esto no es nuevo, esto no es así. Y hubo una sensibilidad espiritual. Ahora, en segundo lugar, hay una cosa interesante en el texto. Mire lo que dice el versículo 3, dice, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Miren, hay una nueva ubicación, una nueva dirección, hay una nueva sensación de rito, pero hay una nueva teología aquí. ¿Por qué? Porque el único que podía anunciar perdón de pecados en Israel era el sacerdote. Y para eso establecía un rito. Entonces aquí Juan está tirando al trasto toda la ideología religiosa judaica. Porque cuando empiezan a oír los sacerdotes, bueno, ¿y por qué están hablando de perdón de pecados? Si para que haya perdón de pecados tienen que esperar el día de la expiación cada año, presentar el sacrificio en el templo y la gente esperar y ser perdonada por Dios a través de ese rito. Y Juan dice, no. Ahora la sensibilidad de Dios hace que usted pueda disponer de su presencia y su perdón en este momento. Y ahí es donde nos hemos perdido muchas veces. ¿Saben por qué? Porque creemos que Dios está solamente. Juan viene diciendo, ya no más el templo, ya no más la religión allá. Ahora quien quiera puede tener perdón de pecados tomando esta nueva metodología, identificándose con Dios, puede perdonársele los pecados. Y claro, la gente cuando escuchó eso dijo, o sea que ya no tengo que hacer todo ese tipo de cosas complicadas. Dice, no, el perdón de pecados, ¿por qué? Porque el Mesías viene, ya está aquí en camino. Lo que viene a demostrar es que ser sensible a Dios hace que las cosas para acercarse a Dios sean simples y sencillas, no complicadas. Aquí me estaba hablando con Robert, y allá en el penal de Mariona se han convertido como 20 personas, y me mandan a decir que si yo puedo ir al penal a bautizarlo, y les pongo y les pregunto, ¿quién les dio el evangelio a eso? Fulana y fulana. ¿Quién engendró a esos? Fulana y fulana. ¿Y quién les dio a luz? Fulana y fulana. ¿Quién los debe bautizar? Fulana y fulana. ¿Y saben qué me escribió? No, porque lo que necesitamos es alguien ya con experiencia y autorizado para bautizar.
¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué mientras el Evangelio simplifica acercarse a Dios, nosotros los evangélicos complicamos acercarnos a Dios? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué estructuramos nuestros cultos y nuestras formas de ser tan complicadas? Que si no hacemos esos pasos y esos procesos, no nos acercamos a Dios. Cuando uno se da cuenta que Juan dice, no señores, el que se bautiza tiene perdón de pecados. ¿Por qué? Porque hay un encuentro con Jesucristo, con Dios, con el Mesías aquí. Hermanos, por favor, no le compliquen a las personas el acercarse a Dios. Facilítense, por favor. Ahora, el facilitarlo significa que va a entrar en pugna con el sistema, porque el sistema le encanta complicar la cosa. Por eso hay reverendos, por eso hay pastores ordenados, por eso hay pastores desordenados, por eso hay de todo tipo, o sea, por eso hay todo tipo de estatutos, por eso está propongo, yo segundo la moción, quién está a favor, quién está en contra, la mayoría, y yo recomiendo esto con aprobación y con lo otro, por eso está todo ese montón de cosas que hacemos, porque creemos que con todo eso el orden de Dios se da. ¿Y saben qué? Confundimos orden con control, porque a nosotros nosotros no estamos buscando el orden, estamos buscando controlar a la gente, y muchas veces el control no es orden. ¿Saben más? Es más, Dios, y esta es una palabrita nueva que estoy usando en la educación, es caórdico. ¿Qué significa eso? En la esencia de su persona es la conjunción entre el caos y el orden, porque a Dios le encanta desordenar y luego le encanta ordenar, y nos hace los cambios de nuestra vida. Tenés tan ordenada tu vida y dices, cuidaste este lugar, y viene Dios y te la rompe y te desordena toda la vida, y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? Y entonces Dios dice, te estoy desordenando porque soy caórdico, te desordeno para ordenarte. Y cuando más o menos estés cambiando y dices, ay, al fin, ahora te lo voy a desordenar otra vez y te le voy a dar vuelta al tablero, porque Dios es así, Él es caórdico en los cultos. Pedro está predicando en Hechos y está diciéndole a los gentiles, señores, ustedes saben que para nosotros los judíos es horrible estar con ustedes. Imaginan ustedes la introducción de un sermón. O sea, que yo venga y diga, miren, la verdad les voy a decir, para mí estar aquí es horrible. O sea, ustedes saben que ustedes son abominables a Dios. Pero ni modo, dice, lo que Dios llamó santo ya no lo voy a llamar yo común. Dice. Y estoy aquí y Pedro está predicando y va en su primer punto del sermón, el segundo, porque ya tenía experiencia, había predicado primero con los judíos y ahora ya había arreglado el sermón, va al segundo, tercer punto, y él tiene bien ordenado a todos sus gentiles, y de repente Dios, ¡pum!, aparece y todos empiezan a hablar en lenguas y Pedro no termina su sermón. ¿Por qué? Porque si Dios interrumpe, ¿por qué nosotros queremos seguirlo pagando? Es que no nos gusta que nos interrumpa. Por eso es que muchos tal vez sí creen en los dones espirituales, pero ¿saben cuál es uno de los problemas de los dones espirituales? Que los dones espirituales son tan impredecibles que nos hacen vernos desordenados. Porque a nadie le gusta el estar tirado en el piso, tocado por el Espíritu Santo, porque aquí dicen, ¿cómo me van a ver a mí aquí yo fulanito? No, ¿cómo? Eso no. O no me gusta verme llorando, porque no, yo soy fulano de tal, el Espíritu no puedo estar llorando enfrente de la gente. Por eso es que le oímos mucho a esas manifestaciones del Espíritu de Dios. Ahora, yo sé que hay muchas de esas que son shows, son manipulaciones espirituales o manipulaciones emocionales, pero el problema, ¿sabe cuál es? Es que cuando Dios viene y rompe el esquema y desordena, le rehuimos a Dios. ¿Por qué? Porque nos vemos ridículos. Y es que aquel que tiene frescura con Dios se mira ridículo porque el sistema lo ve así anormal. Yo ya les he contado, pero quiero repetirlo nuevamente. El día que yo empecé a hablar en lenguas, para mí fue una ruptura de mi orden, porque venía no solo batallando contra el don, sino hablando en contra de esos dones, porque toda mi teología había sido hecha de esa perspectiva. Y me tienen un día en una iglesia centroamericana a la que me habían llevado para cortarle la cabeza al grupo de alabanza, porque eso fue lo que le dieron al grupo de alabanza, y resultó que en lugar de cortarse el grupo les di más alas, pues, y me querían cortar la cabeza a mí, porque me habían llevado de verdugo y terminé siendo su padrino.
Ahora, ustedes van a la iglesia de Filadelfia en Santa Ana y se van a dar cuenta que ahora cantan, tocan batería. El tiempo que yo llegué era el tiempo de la Inquisición. No sé, bueno, parte de las entrevistas que me dijeron fue: usted es el tipo de pastor que dice, promueve un aplauso para el Señor. Y yo les dije, no, yo no lo promuevo. Y un día en la iglesia de repente estaban cantando y todos empezaron a aplaudir. Y me dice, usted dijo que no promovía eso. Yo no lo estoy promoviendo. Ustedes no me preguntaron si lo interrumpiría. O sea, ustedes me dijeron si yo lo promovía. Han visto que yo me paro y diga, aplausos para el Señor. Ahora, tampoco me preguntaron si para quién yo lo iba a interrumpir. Y les digo que no. Ahora, ustedes miran a ese grupo ahora cantando y todo. Cuando yo me paro hoy después de tantos años, la gente le da risa. Sí, pero la factura que me pasaron a mí, que me querían decapitar por todas las cosas que estábamos haciendo, porque se veían ricos. Y en medio de eso, de repente un domingo en la tarde estoy preparando el mensaje terminando de preparar el mensaje y comienzo a orar. Y cuando estoy orando en mi casa, de repente se me traban las carretas y siento que voy a hablar en lenguas. Y me paré. Dije, no, ¿cómo puede ser Romeo entre los lenguajes? No, eso no puede ser. Mi teología dice que no. Y pasé casi 2 meses y pico que no oraba. Porque cada vez que iba a orar, empezaba con la sensación de que el Espíritu tenía que llevarme a ese otro nivel. Hasta que al final, después de varios meses de lucha, le digo a mi esposa y a mi hijo que se fueran para El Salvador y me quedé solo en mi casa. Y pasé toda la noche, hasta la madrugada, luchando, dándole vueltas a la sala. Empezaba a orar y me trababa, 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 empezaba a orar y me trababa. Como tipo 3 de la mañana, dije, bueno, que se vaya todo el traste. Me vale todo el sistema centroamericano y yo no voy a ser renuente a lo que Dios quiere enviar. Porque un pasaje que me tocó allí fue que cuando el endemoniado gadareno es sanado por Jesús y llega a Gadara y ven esa manifestación espiritual tan grande, la gente de Gadara lo que hace es, andate de aquí porque nos da miedo. Y el versículo más triste es que Jesús tomó la barca y se fue de regreso. Y yo dije, no, yo no voy a cometer ese error, pues. No lo voy a cometer. Y cambió. ¿Cuándo me voy a hablar en lengua usted? No tengo necesidad de hacerlo en público. ¿Por qué? Porque es un don privado. Es más, hasta lo tengo abandonado. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué a veces? O sea, quizás muchas veces no lo he hecho en público y me he estado haciendo esa evaluación. ¿Por qué no he orado en público algunas veces en lengua? Para ver si alguno de ustedes tiene interpretación de lenguas, porque esa sería la única razón para hacerlo. Pero por dentro todavía me da miedito que me miren hablando en lengua. Me da que me miren raro y extraño y todo. Pero algún día va a pasar. Por eso es que le tenemos miedo a todo eso. Porque en la iglesia hay gente tan buena, gente y tan respetable, que no puede dejar que Dios lo toque porque se le viene abajo su respetabilidad. No. Empiece a practicarlo en privado. Pídale a Dios que lo zarandee en privado, que le dé el desorden en su vida. Ahora, nosotros deberíamos como iglesia, porque aquí ¿quién nos frena para hacer eso, no? Nadie. ¿Por qué no lo hacemos? Porque todavía tenemos ese tipo de miedo. Algunas personas pueden decir, no, pero mejor lo voy a hacer aquí, mejor así, tranquilo. Está bien, si es lo que Dios nos manda a hacer. Yo no estoy viniendo aquí para que hagamos un espectáculo y algo. Pero lo que sí quiero decirles es que nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de Dios hacia las nuevas formas de expresión de Dios en nuestras vidas. La segunda cosa, usted cambia de vida porque tiene que ser sensible a la voz de Dios. Si usted no es sensible a la voz de Dios, a su rostro, a su voz y a sus manifestaciones, indudablemente está escuchando otras voces que no son las de Dios. Pero la segunda cosa tiene que ver con la autoridad. Mire, el texto dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Versículo 2. ¿Creen ustedes que Juan, cuando habló lo que Dios le dijo en el desierto,
La gente dudaba que lo que Juan decía no era de Dios. El texto dice que el pueblo tenía a Juan como gran profeta. Significa que lo que Juan decía era la voz de Dios. Ahora miren, uno podría ver en Juan que llegó y la gente le decía: Juan, ¿y por qué nos decís eso? ¿Por qué haces eso? Y Juan dijo: bueno, porque Dios me habló a mí en el desierto. Yo estuve en el desierto escuchando el clamor de Dios, y eso es lo que quiero compartirles a ustedes. ¿Era cierto eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Era cierto que Juan había escuchado a Dios en el desierto? ¿Hermanos? ¿Hermanos están despiertos? ¿Es cierto que Juan había escuchado a Dios en el desierto? Por supuesto. ¿Juan era un hombre que quería engañar a la gente? ¿Juan quería pasarse por Cristo? No, él lo declaró y dijo: no, yo no soy el Cristo. Toda esa experiencia de Juan en el desierto era suficiente autoridad para que la gente no cuestionara su mensaje ni lo que iba a decir. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que se quedaba simple y sencillamente al nivel de la experiencia espiritual. Y Juan entendía que la autoridad de su vida no era la experiencia espiritual, era la autoridad espiritual. ¿Y cuál era esa autoridad espiritual? Mire cómo comienza diciendo el versículo 4. ¿Cómo dice? Como está escrito en el libro del profeta Isaías. ¿Por qué un hombre que está tan sintonizado con Dios, que tiene manifestaciones de Dios, que escucha claramente la voz de Dios, que manifiesta un gran carisma, tiene que citar la Escritura como autoridad? ¿Por qué? Porque la autoridad no es de él, es la de la palabra. Y miren, yo puedo tener los mejores dones experimentales, puedo hacer tantas grandes visiones, puedo tener carisma increíble, puedo estar seguro de que Dios me está hablando, pero déjenme decir una cosa: eso que usted pueda decir no le va a dar autoridad sobre las personas. Lo que le va a dar autoridad sobre las personas, más allá de su experiencia espiritual, es la experiencia escritural. Escrito está, dice Juan. Y como escrito está, como bueno, si está escrito, ni modo, ya nadie le puede decir que no a este hombre. Por eso hay que tener mucho cuidado de vindicar todas nuestras experiencias espirituales como la base de autoridad de nuestra vida ministerial, porque lo que nos da autoridad y nos da cambio de vida en nuestras vidas es la palabra, la escritura. Escrito está. Y cita al profeta de Isaías de memoria. No solamente lo cita, sino que lo contextualiza y lo aplica al tiempo y dice: señores, aquí lo que está pasando en este nuevo mover no es que yo sea el tipo de la película. Lo que está pasando es que ya está escrito esto, y como está escrito, solo soy un instrumento de lo que está escrito. Hermanos, si ustedes tienen dones finos, visiones finas, oyen la voz de Dios fino, eso no les da autoridad si no tienen autoridad escritural, porque la autoridad escritural lo pone a usted donde debe estar. Usted solo es un instrumento de la voz de Dios. Y ese es el grave problema que vemos ahora con los dones. Hay profetas que creen que son profetas más que la palabra. Y como hay mucha gente que no estudia la palabra, le creen a los profetas, cuando hay un montón de gente que puede estar engañando, ¿no? Ahora miren una cosa: la palabra escrito está es importante porque viene y dice: señores, tienen que cambiar. La vida tiene que cambiar. Le he dicho que para tener un cambio de vida no es solo la piel, como la piel de la víbora, sino es la vida completa. Para cambiar de vida tiene que ser sensible al rostro de Dios, a los retos de Dios, y debe entender que si no hay un cambio, y el próximo domingo vamos a hablar de los frutos, porque al final es una de las evidencias del cambio. Si no hay esa sensibilidad a Dios, si para usted Dios no es buscarlo diariamente, las 24 horas, y lo fragmenta, hermanos, de veras, yo digo, usted es un religioso, ¿no? Hermanos, Dios no se queda aquí en la iglesia. Dios viene con usted a la iglesia.
Si la presencia de Dios la hace aquí, no por los cantos ni por la predicación, la presencia de Dios la hace porque usted es la suma de toda la presencia de Dios. Y si usted viene sin comunión con Dios, afecta todo el clima de la relación con nosotros. Por eso es tan importante, si no está en la misma sintonía, si usted simplemente viene aquí porque o lo usan para algo, o porque participa en algo, o porque es bonito que lo vean haciendo algo, hermano, usted está equivocado. Ser cristiano no es eso. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que de veras tenga un cambio de vida sensible, pero también ser cristiano es cuando usted cambia por la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que usted sigue? Si no sigue la autoridad de la palabra y la autoridad de Dios, cualquier otra autoridad es mala y superficial. Quiera Dios, hermanos, que puedan nosotros reflexionar sobre ese cambio de vida. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana darte las gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque nos retas a ser diferentes. Señor, por favor, pido que el Espíritu de Dios pueda ministrar nuestros corazones en esta mañana. Nos haga reflexionar, Señor, sobre nuestra propia vida y qué tanto ha cambiado, Señor. Qué tanto es sensible a tu voz y qué tanto es sensible a tu autoridad. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más parecidos a ti, que vayamos dejando en libertad nuestra vida y que vayamos luchando contra el dominio del pecado en nuestras vidas. No permitas que nada nos enfríe ni que se nos apague la llama, Señor, sino que al contrario tengamos un nuevo corazón, un nuevo ardor en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.